Probablemente ya has visto decenas de análisis diciendo que Irán dio un golpe maestro al cerrar el estrecho de Hormuz. Y que Estados Unidos, fue humillado. Que el peaje está financiando la máquina de guerra iraní. Pero los números cuentan una historia muy diferente. El plan de Irán para el estrecho de Hormuz se está desmoronando, y la mejor prueba de eso está en un detalle que casi nadie notó. La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán le preguntaron por qué el estrecho aún no se ha reabierto. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Limitaciones técnicas. Cuando descubres lo que hay detrás de esas dos palabras, el resto de la narrativa se desmorona junto con ellas. Pero antes de llegar ahí, es importante reconocer una cosa. Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán en febrero de 2026, Irán necesitaba reaccionar. Cerrar el estrecho de Hormuz fue la forma que eligió. Y a corto plazo funcionó. La Agencia Internacional de Energía la llamó la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo. El barril de petróleo superó los $120. El precio de la urea, esencial para fertilizantes, subió 50%. Un tercio del helio global usado en la fabricación de chips electrónicos quedó atrapado en Qatar. Y sí, los estadounidenses también lo sintieron. La gasolina superó los $4 por galón. La inflación saltó de 2.4% a 3.3% en un solo mes. El propio Trump admitió en Fox News que los precios pueden seguir altos hasta las elecciones de medio término. Entonces, quien diga que Estados Unidos no fue afectado está mintiendo. Pero aquí es donde la historia cambia de dirección. Porque cuando ves quién realmente depende del estrecho de Hormuz, la respuesta es sorprendente. Según datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, el 84% del petróleo que pasa por el estrecho va hacia Asia, no hacia Estados Unidos. China por sí sola recibe cerca del 38% de todo ese flujo. Cerca del 45% de todas las importaciones de petróleo chinas dependen de Hormuz. India, Corea del Sur y Japón vienen justo después. Estados Unidos, reciben solo cerca del 2.5% del petróleo que pasa por ahí, 2,5%. La producción de petróleo dentro de los propios Estados Unidos ha crecido tanto en los últimos años que el país se ha convertido en el mayor productor mundial de petróleo y gas natural. O sea, Estados Unidos siente el impacto en el precio porque el mercado del petróleo es global. Pero no dependen de Hormuz para mantener la energía funcionando. China, sí, depende. Y no es solo China. Los vecinos de Irán fueron devastados. Los países del Golfo importan más del 80% de sus calorías por el estrecho. Cuando Irán cerró el paso, el 70% de esas importaciones de alimentos se detuvieron. Los precios de los alimentos subieron entre 40% y 120%. Bahrein casi colapsó. Los Emiratos tuvieron que inyectar $5,4 mil millones para sostener la moneda del país. Kuwait y Qatar dependen casi totalmente de plantas de desalinización para el agua potable. Sin esas plantas no hay agua en la llave. Algunas de ellas fueron blanco de ataques iraníes. Familias haciendo fila por agua mientras Irán cobra peaje a los barcos del otro lado del Golfo. Filipinas, al otro lado del mundo, declaró estado de emergencia energética porque importa casi todo su petróleo, y gran parte viene de Medio Oriente. La producción de petróleo en el sur de Irak cayó más del 70%. O sea, Irán no dio un golpe quirúrgico a Estados Unidos. Lo que hizo fue detonar una bomba que afectó a todo el mundo, incluyendo países que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto. Y en este punto tal vez estés pensando, está bien, pero al menos Irán está ganando con el peaje de $2 millones por barco. Y es exactamente aquí donde la narrativa empieza a desmoronarse. El sistema funciona así. La Guardia Revolucionaria de Irán cobra hasta $2 millones por barco para permitir el paso por el estrecho. Los pagos se hacen en yuanes, la moneda china, o en criptomonedas fuera del sistema bancario occidental. El Parlamento iraní formalizó todo por ley a finales de marzo. Es la primera vez en la historia moderna que un país cobra peaje por su cuenta en un estrecho internacional.
Algunos influencers hicieron las cuentas y llegaron a cifras impresionantes. 150 barcos por día, multiplicados por $2 millones, daría 300 millones por día o 7.5 mil millones de dólares por mes. Parece una mina de oro. Ese cálculo se volvió viral. Fue compartido miles de veces y casi nadie se detuvo a verificar si los números base eran correctos. Pero los números reales cuentan otra historia. El promedio histórico del estrecho de Hormuz es de 138 barcos por día. Entonces, la pregunta es simple. ¿Cuántos barcos crees que realmente pagaron el peaje en el último mes completo? Según la Lloyd's List Intelligence, una de las mayores referencias en inteligencia marítima del mundo, solo 142 barcos cruzaron el estrecho entre el 1 y el 25 de marzo. Todo el mes. No por día, todo el mes. Y de esos pocos que pasaron, Lloyd's rastreó solo 26 usando el sistema de peaje desde mediados de marzo. 26. Y cerca del 90% de los tránsitos recientes tienen algún vínculo con el propio Irán. Básicamente son barcos iraníes circulando por el propio estrecho. La estimación más realista de los analistas internacionales proyecta un ingreso anual de cerca de $12 mil millones por el peaje, si todo funciona perfectamente. Parece mucho hasta que lo comparas con los $30 mil millones al año que Irán ganaba en exportaciones de petróleo antes de la guerra. El peaje no paga ni la mitad de lo que Irán está perdiendo. Y el G7, el grupo de las 7 economías más grandes del mundo, ya condenó el sistema. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lo calificó de inaceptable y peligroso para el mundo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos amenazó con procesar a cualquiera que compre petróleo iraní sancionado. El aislamiento es total. Ahora, déjame mostrarte un detalle que lo cambia todo. ¿Recuerdas las limitaciones técnicas que mencionó el ministro iraní? Según un reportaje del New York Times, citando a funcionarios estadounidenses, Irán perdió el rastro de las minas navales que colocó en el estrecho de Hormuz. Cuando comenzó la guerra, Irán usó pequeños barcos para esparcir minas por el estrecho. El problema es que la operación se hizo de manera desorganizada, sin un mando central, sin documentación precisa. Sí, así es. Irán minó el paso más importante del mundo para el comercio de petróleo y no sabe dónde puso las minas. Estimaciones estadounidenses indican que Irán posee entre 2.000 y 6.000 minas navales. Algunas fueron colocadas de manera que pudieron haber derivado con las corrientes hacia lugares completamente desconocidos. O sea, en este momento existen minas a la deriva en aguas por donde pasan barcos cargados con millones de barriles de petróleo, y nadie, ni Irán ni Estados Unidos, sabe exactamente dónde están. Como puedes ver, la carta de negociación de Irán se convirtió en una trampa. El estrecho no está cerrado porque Irán está controlando la situación. Está cerrado porque Irán perdió el control. Y mientras tanto, el mundo no se quedó quieto. Arabia Saudita activó un plan de emergencia que esperó 45 años para ser usado. El oleoducto este-oeste, construido en los años 80 durante la guerra Irán-Irak, conecta los campos petroleros de la costa este con el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Son 1.200 kilómetros atravesando la península arábiga de punta a punta, desviándose completamente del estrecho de Hormuz. En cuestión de horas después del inicio de la crisis, Aramco, la gigante petrolera saudita, comenzó a redirigir el petróleo. El oleoducto alcanzó su capacidad máxima de 7 millones de barriles por día. Las exportaciones por Yanbu llegaron a 5 millones de barriles diarios de petróleo crudo, más casi 1 millón en productos refinados. Los Emiratos Árabes hicieron lo mismo. Activaron el oleoducto de Abu Dhabi hasta el puerto de Fujairah, que está fuera del estrecho, añadiendo hasta 2 millones de barriles por día. O sea, sumando el oleoducto saudita con el de los Emiratos, el mundo ya puede mover casi la mitad del petróleo que pasaba por el estrecho antes de la guerra, sin necesitar el estrecho. Irán se dio cuenta de lo que estaba pasando e intentó reaccionar. Un dron iraní atacó una estación de bombeo del oleoducto saudita y redujo la capacidad en 700.000 barriles por día. Parecía un golpe significativo.
Pero los sauditas arreglaron todo en menos de 3 días y restauraron la capacidad total. El ataque, que se suponía que era una respuesta, se convirtió en otra demostración de que Irán se está quedando sin opciones. Y el movimiento de alejarse de Hormuz no se limita a los oleoductos. Japón, Corea del Sur y otros países asiáticos ya están invirtiendo en infraestructura energética estadounidense para no depender más de esa ruta en el futuro. Europa está acelerando programas de energía nuclear. Alemania reconsideró su política antinuclear. Japón reinició reactores y está formando alianzas con empresas estadounidenses. Todo el mundo está buscando maneras de no volver a ser rehén del estrecho de Hormuz. Y ese patrón no es nuevo. En 2025, China restringió la exportación de tierras raras, minerales esenciales para fabricar celulares, chips y equipos militares. ¿Y sabes qué pasó? Y todo el mundo corrió para desarrollar alternativas. Irán hizo lo mismo con Hormuz. Usó el control de un recurso estratégico como arma, y con eso aceleró el proceso que más debería temer: el mundo aprendiendo a vivir sin él. Analistas estiman que en 3 a 5 años, el poder de negociación de Hormuz podría estar significativamente reducido. En otras palabras, Irán cambió una carta a largo plazo por una ganancia a corto plazo. Hasta aquí, todo lo que Irán construyó en el estrecho de Hormuz ya se estaba resquebrajando por dentro: el peaje vacío, las minas perdidas, los oleoductos desviando el flujo. Pero todavía faltaba que alguien empujara. Entonces, el 12 de abril, Donald Trump empujó. Después del fracaso de las negociaciones en Islamabad, que duraron 21 horas sin acuerdo, Donald Trump declaró un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Pero con una diferencia crucial. El Comando Central estadounidense aclaró que el bloqueo afecta solo a los barcos que van y vienen de puertos iraníes. Los barcos con destino a puertos que no sean iraníes no serán detenidos. Eso significa que el bloqueo es contra Irán, no contra el mundo. La lógica es directa. Irán cerró el estrecho y siguió exportando su propio petróleo, lucrando con la crisis que creó. Ahora Estados Unidos cortó esas ganancias y la Marina estadounidense va a interceptar barcos que pagaron peaje a Irán. Con el bloqueo, todos los ingresos petroleros de Irán están cortados. La Guardia Revolucionaria, que procesaba la mitad de esas exportaciones y cobraba los peajes, perdió de golpe su principal fuente de financiamiento. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Esta no es la primera vez que se utiliza esta estrategia. ¿Recuerdas lo de Venezuela? Fue exactamente eso lo que pasó poco antes de que Maduro fuera capturado. Y en el estrecho de Hormuz, las señales se están repitiendo. Buques de guerra estadounidenses entraron en el estrecho el 11 de abril. Por primera vez desde el inicio de la guerra. El Comando Central inició operaciones de barrido de minas. 3 grupos de ataque de portaaviones están posicionados en la región o en camino. En las primeras 24 horas, el Comando Central declaró que el bloqueo estaba totalmente implementado y que el comercio marítimo de Irán había sido completamente cortado. 6 barcos mercantes fueron enviados de regreso a puertos iraníes. Un carguero con bandera de Irán intentó romper el bloqueo saliendo de Bandar Abbas. El destructor estadounidense USS Spruance interceptó y envió el barco de regreso, y no fueron solo barcos iraníes. 2 petroleros vinculados a China se acercaron a la zona de bloqueo y retrocedieron. Dieron la vuelta y regresaron al Golfo. La flota fantasma china, que durante años transportó petróleo iraní usando banderas falsas y transpondedores adulterados, está dudando por primera vez. Días después, Estados Unidos fue aún más lejos. El comando anunció que los barcos iraníes, los barcos sancionados y los barcos sospechosos de contrabando pueden ser interceptados y confiscados en cualquier parte del mundo. No solo en el estrecho, en cualquier océano. El Tesoro estadounidense sancionó a más de 24 personas y empresas vinculadas a la empresa de contrabando de petróleo iraní. Por otro lado, Irán prácticamente no tiene capacidad naval alguna. Todos los barcos que representaban alguna amenaza para Estados Unidos fueron eliminados.
El comandante naval de la Guardia Revolucionaria, almirante Tangsiri, responsable directo del cierre del estrecho, fue asesinado en un ataque aéreo israelí en marzo. Y todo esto sucede contrarreloj. El alto el fuego, mediado por Pakistán, vence el 22 de abril. Faltan pocos días. Las dos partes se sentaron a negociar en Islamabad. Se quedaron 21 horas en una mesa y no llegaron a ningún lado. Mientras tanto, en un movimiento que sorprendió a mucha gente, Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días. Trump anunció que los líderes de ambos países van a hablarse por primera vez en 34 años. Si Líbano sale de la ecuación, Irán pierde otro punto de presión en la mesa de negociación. ¿El motivo? El programa nuclear. Irán quiere el control permanente de Hormuz, reparaciones de guerra y la liberación del dinero iraní congelado en el extranjero. Estados Unidos quiere el fin del programa nuclear y la reapertura incondicional del estrecho. Las dos posturas están tan alejadas que no existe un punto medio visible. Y ninguno de los dos lados ha dicho qué piensa hacer si el plazo vence sin un acuerdo. Y aquí está lo que hace que este estancamiento sea tan peligroso. El programa nuclear puede ser la última carta que le queda a Irán. Es la única carta que Irán todavía tiene sobre la mesa. Y es exactamente por eso que Estados Unidos insiste en que ese punto no es negociable. El cierre de Hormuz debilitó tanto a Irán que quedó reducido a su opción más extrema y peligrosa. Y hay otro detalle que muestra cómo la presión está aumentando. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán llamó al canciller chino pidiendo apoyo, advirtiendo sobre las consecuencias peligrosas del bloqueo estadounidense. Por otro lado, Trump declaró que China está muy feliz con la reapertura del estrecho y que acordó no enviar armas a Irán. Verdad o no, el mensaje es claro. Incluso el principal socio comercial de Irán está siendo atraído hacia el lado estadounidense. Cuando Irán cerró el estrecho de Hormuz, el mundo lo llamó una jugada maestra. 6 semanas después, el estrecho sigue cerrado. Pero no porque Irán quiera. A veces, la narrativa que más se viraliza no es la que más se acerca a la realidad. Y en este caso, la distancia entre ambas es enorme. Entonces, les dejo esa pregunta para que la respondan aquí en los comentarios. ¿Cerrar el estrecho de Hormuz fue una jugada maestra? ¿O fue el mayor error estratégico que cometió Irán? Si este video te mostró algo que no habías visto en otros análisis, compártelo con alguien que necesita ver los datos reales. Suscríbete al canal para seguir los próximos acontecimientos de esta crisis. Nos vemos en el próximo.